En el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, y unidos leamos los versículos 22, 44 y 45 de este mismo capítulo 9 de Lucas. Lucas 9, 22, y después leemos los versículos 44 y 45. Nuestro tema en esta noche: recuérdalo siempre. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas dice así: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban velados para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre estas palabras. Tomen asiento, por favor. Semanas antes de que el Señor Jesús iniciara su pasión, su muerte y después su gloriosa resurrección, anunció a sus discípulos los sufrimientos de que sería objeto. Y esto lo anuncia tanto el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 21, 17, versículos 22 y 23, y Mateo también, capítulo 20, versículos 17 al 19. Marcos también refiere las tres ocasiones en que el Señor Jesús anuncia a sus discípulos estas mismas cosas. Marcos 8:31, Marcos 9:30 al 32 y Marcos 10:33 y 34. Y por supuesto, el Evangelio de Lucas que ya leímos en su capítulo 9, versículo 22 y después 44 y 45. Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Marcos 10, 33 y 34, dijo el Señor Jesús, la tercera vez que anunciaba a sus discípulos estas cosas, dijo así: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Lucas 9:22, que leímos, y me permito nuevamente leer, dice así: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Tres aspectos llaman mi atención en lo dicho tanto por Mateo, por Marcos, como por Lucas. El primero de ellos es el que tiene que ver
con lo dicho por el Señor Jesús: me es necesario subir a Jerusalén. Nosotros, ahora que ya conocemos la historia, quizá podríamos decir: ¿pero para qué subir a Jerusalén si Él mismo está reconociendo y anunciando lo que le habrá de suceder? Y si, sabiendo lo que acontecerá en su persona, ¿para qué sube? Respecto a nosotros, la Escritura dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. El Señor Jesús, respecto de sí mismo, dice: me es necesario subir a Jerusalén. Y esto, hermanos amados, llama efectivamente nuestra atención. ¿Por qué el Señor Jesús expresa y dice: me es necesario? Y respondemos por lo menos haciendo 4 consideraciones. En primer lugar, le era necesario subir a Jerusalén para que justamente a través de todo el sufrimiento que le habría de acontecer, después de ser entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, después de ser encarnecido, después de ser azotado, después de ser escupido, después de ser condenado a muerte y después de ser crucificado, es necesario para que toda la profecía acerca de sus padecimientos, de su muerte y de su resurrección se cumpliera. Estas cosas ya estaban anunciadas en la ley, es decir, en el Pentateuco. Estas cosas que el Señor Jesús ahora anuncia a sus discípulos ya estaban también profetizadas en el libro de los Salmos. Basta citar como ejemplo solamente los capítulos 18, 22, 24, 40, 45, 69, 72, entre otros. Era necesario entonces, para que se cumpliera no solo lo dicho por el Señor a través de la ley y de los salmos, sino también a través de lo anunciado por medio de los profetas, particularmente el profeta Isaías, capítulo 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El profeta Isaías anuncia no solo los sufrimientos del siervo de Jehová, esto es, Jesucristo, el Hijo de Dios, sino que también, amados hermanos, anuncia el triunfo y la gloria que vendrían tras esos sufrimientos, ese padecimiento y esa muerte. Versículos 11 y 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aleluya. Me es necesario subir a Jerusalén, dice el Señor. Él conocía lo que de él estaba escrito en la ley, en los salmos y en los profetas.
Y el Señor Jesús es el cumplimiento perfecto y exacto de la Escritura. Y aun cuando Él estaba plenamente consciente de los sufrimientos y padecimientos que tendría al subir a Jerusalén, Él dice, me es necesario. Porque a través precisamente de esa decisión y de todo lo que Él sufriría y padecería, se cumpliría puntualmente la Escritura. Y de esa forma ahora nosotros sabemos que la Escritura es verdad y que Dios es fiel y que su palabra, hermanos amados, permanece para siempre, para que aún en esas cosas nosotros podamos confiar plena y absolutamente en la palabra del Señor. En segundo lugar, me es necesario subir a Jerusalén, dice el Señor, para satisfacer la justicia divina y alcanzar redención para la humanidad. Fíjese bien, hermano, lo que está en la mente y en el corazón del Señor Jesús. Él sabe que solamente a través no solo de su sufrimiento, sino de su muerte, Él alcanzará no solo salvación, sino redención para todos los que en Él creen. Bendito sea Él para siempre. Por eso el escritor de la epístola a los Hebreos dice en su capítulo 9, versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. A su nombre, gloria. El Señor sabe que para redimir a la humanidad y que ahora usted y yo podamos testificar que somos salvos, le era necesario sufrir y padecer y aún morir por nosotros. Era el precio que la justicia divina demandaba y reclamaba. Y Él voluntariamente estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Y por eso en Él se cumple la palabra que en el rollo del libro está escrito: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esto Pedro no lo entendió. Estaba en otra perspectiva. Porque cuando el Señor Jesús, según leímos en Mateo 16, 21, les anuncia la necesidad de subir a Jerusalén y de padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y aún ser muerto y resucitar al tercer día, Pedro empezó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El mismo que había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y a quien el Señor Jesús se refirió diciendo: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora ese mismo instrumento es instigado por Satanás en una expresión aparentemente de amor, de compasión, de bondad para su maestro: nunca esto te acontezca. Y por eso inmediatamente el Señor le reprende, porque sabe que ese pensamiento no viene de Pedro, sino de Satanás, que siempre ha querido
no solo estorbar, sino impedir que la obra de Dios prosiga y que su obra redentora llegara a su fiel cumplimiento. Y consciente de ello, el Señor Jesús le dice: quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Dios anhela la redención de la humanidad. Dios anhela la salvación del hombre. Y por ello, la decisión valerosa de entrega, de sacrificio del Señor Jesús, que aún sabiendo lo que Él espera, Él se enfila, llegado el cumplimiento del tiempo, para subir a Jerusalén y ofrecer su vida en rescate por muchos, entre los cuales estamos nosotros hoy aquí, para la gloria de su nombre precioso. Aleluya. En tercer lugar, me es necesario subir a Jerusalén para manifestar la plenitud de su amor, de su gracia y de su gloria. Hermanos, el mismo Señor Jesucristo dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y si bien es cierto, el Señor manifestó su amor por la humanidad, dejando su trono de gloria en los cielos para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si bien es cierto, Él manifestó su amor sanando a los enfermos, levantando a los paralíticos, perdonando los pecados, echando fuera a los demonios y aún resucitando a los muertos, era necesario, hermanos amados, llegar al punto culminante de la expresión sublime de su amor al ofrendar su vida en propiciación por nuestros pecados. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Por eso dice el apóstol Pablo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios manifestó su amor para con nosotros, dándonos lo mejor de sí mismo, su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo, la expresión más sublime y excelsa del amor de Dios, se hace patente cuando Él ofrenda su vida en propiciación por nuestros pecados. Y de ahí que le era necesario subir a Jerusalén para manifestar su amor, pero también para manifestar su divina gracia. Dice el apóstol San Juan en el capítulo 3, versículos 14 y 15, recoge las palabras dichas por el Señor Jesús a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era necesario no solo manifestar su amor, sino también su gracia, porque a través de ese sacrificio, ahora usted y yo, por su sublime gracia, hemos alcanzado salvación. Bendito sea su nombre para siempre. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y ese don, ese regalo, lo recibimos de Dios cuando usted y yo, en un acto de fe, recibimos a Jesucristo como el Hijo de Dios, haciendo nuestros los méritos que Él alcanzó para nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor Jesús, ese torrente de gracia que emana de su sangre y de su cuerpo molido se convierte en un manantial de vida, para que usted y yo, hermanos amados, tengamos vida y vida en abundancia, para la gloria de su nombre, como expresión sublime no solo de su amor, sino también de su gracia.
Era necesario subir a Jerusalén, porque allí habría de manifestar también su gloria, dice el apóstol Juan, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En cuarto lugar, el Señor Jesús dice: me es necesario subir a Jerusalén, porque a través de su muerte, pero también de su resurrección, que anuncia también a sus discípulos, hermanos amados, un día, usted y yo, cimentados en Cristo y en su resurrección, también nos levantaremos y con cuerpos transformados y glorificados ascenderemos para ir a su encuentro. Bendito sea Él para siempre. Y para que usted y yo un día seamos revestidos de incorrupción, de gloria y de inmortalidad, era necesario no solo que el Señor muriera, sino que también resucitara, para que de esa manera usted y yo, cuando Cristo venga y al toque de la final trompeta, también nos levantemos, si es que dormimos en Cristo, o seamos transformados si vivimos todavía cuando el Señor venga, y unos y otros subamos a encontrar al Señor en el aire y vivamos así eternamente con Él. Pero para que nosotros vivamos eternamente con Él, era necesario que el Señor subiera a Jerusalén, muriera y también resucitara. Por eso cuando el apóstol San Pablo escribe a los Corintios, dice: Cristo vino conforme a las Escrituras. Cristo murió conforme a las Escrituras. Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Y sepa usted, amado hermano, que Cristo viene otra vez conforme a las Escrituras. Y Cristo, hermanos, reinará y nosotros juntamente con Él y moraremos con Él también conforme a las Escrituras, para la honra y gloria de su bendito nombre. Aleluya. Y por eso nuestro punto doctrinal, creemos en la resurrección e inmortalidad del creyente por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Estas son entonces, hermanos, 4 razones de peso que impulsaron, que motivaron al Señor Jesús a subir a Jerusalén. No solo por el hecho de cumplir la voluntad del Padre de Dios, sino porque detrás del cumplimiento de esa voluntad de Dios estaba toda una humanidad irredenta, perdida, condenada al infierno, esto es, nosotros. Y para poder rescatar a esa humanidad irredenta, perdida y condenada al infierno, Él sabía que el precio que había que pagar era sufrimiento, eran azotes, eran escarnios, eran clavos, era la muerte, hermanos. Pero Él estuvo dispuesto a hacerlo por amor a usted, por amor a mí, por amor a nosotros. Él dijo: me es necesario subir a Jerusalén. Bendito sea el Señor para siempre. El segundo elemento o aspecto que llama la atención, tanto en el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, que refieren la anunciación del Señor Jesús a sus discípulos de sus sufrimientos, muerte y resurrección, es justamente lo que da lugar al título de nuestro tema. Dice el Señor, y esto, hermanos, verdaderamente quebranta el corazón, cuando el Señor dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras.
haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. ¿Cuáles palabras? No solo todo lo que el Señor Jesús les había anunciado, no solo sus enseñanzas, no solo sus instrucciones, no solo su doctrina, sino sobre todo de manera muy particular lo concerniente a sus sufrimientos, a su muerte y a su resurrección. ¿Por qué? Porque justamente eso será la base de su fe, de aquellos que después de su resurrección y ascensión continuarían la obra evangelística. Y por ello el Señor Jesús dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque esto les permitiría afrontar la adversidad que estaba ya en puerta y que ellos no alcanzaban a discernir, a entender, a comprender. Pero el Señor, que conoce todas las cosas, de ahí precisamente que los prepara, aunque ellos no lo entendían. El Señor vuelve a decir: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque de ahí precisamente estarían ellos en posibilidad de afrontar todo lo que viniera. Dice el apóstol Pablo en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo número 8: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. Acuérdate de Jesucristo. Nuestro tema: recuérdalo siempre. Recuérdalo siempre. El mismo apóstol Pablo, en su primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En una y en otra ocasión, el Señor Jesús dice al apóstol Pablo: haced esto en memoria de mí. Dicho de otra forma, recuérdalo siempre. Por eso, cuando nosotros participamos del sacramento, de la mesa del Señor, hermanos, debemos hacerlo en una preparación espiritual muy especial, recordando todos sus sufrimientos, recordando su muerte, conscientes de que a través de su cuerpo molido, ahora nosotros hemos sido curados, conscientes de que a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, usted y yo hemos sido lavados y limpiados para la gloria de su nombre. De ahí que cuando Él dice a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. ¿Y qué digo yo en los oídos? No, hermanos amados, ahora en nuestro corazón. Recuérdalo siempre. Recuérdalo siempre, para que en la medida en que nosotros esto lo tengamos presente, en esa medida, hermanos, podamos dimensionar en su plenitud lo que significa el sacramento de la cena del Señor. Recordamos su muerte, sí,
pero también anunciamos su venida, porque Cristo viene otra vez. A su nombre, gloria. Recuérdalo siempre, para que en esa medida, hermanos amados, no nos acontezca lo que aconteció a los discípulos, que a pesar de que el Señor les anunció 1, 2, 3 veces de manera clara, no solo lo que sufriría, sino también su resurrección, lo olvidaron. Lo olvidaron. Y por ello, después de que el Señor Jesús fue aprendido, un desconcierto y un miedo, para que se cumpliera incluso lo dicho por el profeta Zacarías: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Qué hicieron los apóstoles? Huyeron, se dispersaron, desconcierto, miedo. ¿Cuál es el riesgo de olvidar aquello que el Señor Jesús quiere que nosotros grabemos en nuestro corazón? El riesgo es que usted y yo neguemos al Señor como lo negó Pedro. El mismo que dijo: Señor, mi vida pondré por ti. Aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Y si es necesario, mi vida pondré por ti. El mismo lo negó, porque olvidó lo que su maestro les había dicho acerca de los sufrimientos y muerte que padecería al subir a Jerusalén. Y ese es el riesgo que nosotros corremos. Cuando olvidamos lo que el Señor Jesús ha hecho con nosotros, nos da lo mismo vivir en el mundo que vivir en la iglesia. Nos da lo mismo alabar a Dios que alabar al mundo. Nos da lo mismo hacer cosas espirituales y al mismo tiempo carnales. Ese es el riesgo que corremos cuando olvidamos lo que el Señor es y lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso nuestro tema, recuérdalo siempre, para que no nos pase lo que le pasó a Pedro, que olvidó lo que su maestro les dijo y por ello lo negó. Y hasta que el gallo cantó, después de haberlo negado 3 veces, dice el Evangelio que en ese momento el Señor regresó a ver a Pedro. Y seguramente que Pedro, hermano, sintió esa mirada. No una mirada de censura, de condenación, sino una mirada de ternura, de amor, de compasión del Señor. Y después de que esa mirada se clavó en el corazón de Pedro, dice el Evangelio que Pedro salió y lloró amargamente. Ahora entendemos el por qué dice el Señor que estas palabras os penetren bien. Os penetren bien. Y por eso nuestro tema, recuérdalo siempre. Porque si lo olvidamos, corremos el riesgo no solo de negarlo, sino también de abandonarlo. Los discípulos también lo abandonaron. Y solo uno estuvo ahí al pie de la cruz. ¿Dónde estaban los demás? ¿No acaso el Señor ya les había dicho lo que iba a suceder, lo que iba a acontecer? Y sin embargo lo abandonaron. Lo dejaron solo. Aunque él mismo ya había dicho también: me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Si nosotros olvidamos estas cosas que el Señor Jesús en su amor hizo por nosotros, corremos el riesgo también, hermanos, de resistir su palabra y de ser incrédulos a lo que el Señor Jesús mismo nos revela a través del Evangelio. Es verdaderamente sorprendente cómo, a pesar de que los discípulos ya habían escuchado el testimonio de aquellas mujeres, de que el Señor Jesús había resucitado de los muertos, en cumplimiento a lo que Él mismo también les había anunciado, no creyeron. Y uno de ellos, si no
metiere mi mano en su costado y mi dedo en la señal de los clavos, no creeré. Y de ahí que cuando el Señor Jesús se presenta ante ellos, tiene que decirles: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Aleluya. Hermanos amados, que esa palabra que el Señor Jesús dijo a sus discípulos es ahora por el Espíritu para nosotros. Y este es el anhelo que hay en mi alma: que esto penetre bien en su corazón, que esto penetre bien en su corazón, hermano, porque esto es lo que constituye el centro de nuestra fe. Esto es lo que constituye el eje de nuestra vida cristiana. En la medida en que nosotros recordemos siempre estas cosas, entonces permanentemente viviremos consagrados a Él y le serviremos con todo nuestro corazón, recordando que Él se dio a sí mismo por nosotros todo en la cruz del Calvario. Y cuando por el Espíritu nosotros recordamos lo que el Señor Jesús hizo y cómo Él se dio todo por nosotros, entonces nosotros por el Espíritu de Dios, entonces también sentimos el anhelo, el impulso del Espíritu para consagrarnos y servir al Señor y darnos también todo por su causa. Recuérdalo siempre, hermano, para que santifiques tu vida, para que prepares tu vida, porque Cristo viene otra vez. Él mismo dijo: si me fuere, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermano, recuérdalo siempre. En memoria de mí, dice el Señor. En memoria de mí, santifica tu vida, dice el Señor. En memoria de mí, consagra tu vida, dice el Señor. En memoria de mí, prepárate para el arrebatamiento de la iglesia, dice el Señor. Recuérdalo siempre, para que no corramos el riesgo de negarle. Recuérdalo siempre, para que no corramos el riesgo de abandonarle. Recuérdalo siempre, para que nunca dudemos de su palabra. Hermanos amados, iniciamos en este día los trabajos espirituales correspondientes a la semana de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con este mensaje de anunciación que el Señor Jesús hace a sus discípulos, empezamos a caminar con Él y escuchamos ahora su palabra. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Recuérdalo siempre, en memoria de mí. Señor Jesús,
Señor Jesús, te adoramos. Y por tu Espíritu recordamos lo que estuviste dispuesto a sufrir y a padecer por amor a nosotros. Con cuánta razón, dice el apóstol Juan, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. Porque nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Oh Señor, con cuánta razón dijiste a tus discípulos: me es necesario subir a Jerusalén para que la Escritura se cumpliese, para poder satisfacer la justicia divina, para manifestar tu amor, tu gracia y tu gloria, no solo a través de tus sufrimientos, de tu muerte, sino también de tu resurrección. Era necesario que tú subieses a Jerusalén, porque después de tu muerte vendría el triunfo de tu resurrección. Y ahora en tu resurrección, Señor, nosotros un día también nos levantaremos y con cuerpos transformados y glorificados ascenderemos a los cielos para vivir y morar siempre contigo. Con cuánta razón, Señor, tú dijiste a tus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Que estas palabras, Señor, relacionadas con tu vida, con tu muerte y con tu resurrección, penetren hasta lo profundo de nuestro corazón, y quebrantados por tu amor y por la obra gloriosa de tu Espíritu, nos presentemos a ti como un sacrificio vivo, santo y agradable, y que este sea nuestro culto racional al Dios de los cielos, al Dios de la vida, al Señor de los señores. Bendito tu nombre para siempre, Señor. Que estas palabras queden grabadas en la mente y en el corazón de cada uno de tus hijos, para que ninguno te niegue, para que ninguno te abandone, para que ninguno se aparte, para que ninguno se vaya de tu comunión, de tu presencia. Que estas palabras, Señor, queden grabadas en nuestro corazón, y movidos e impulsados por el amor que tú mostraste para nosotros en la cruz del Calvario, nos consagremos cada día a ti y te sirvamos con todo nuestro corazón, ofreciéndonos en cuerpo y alma a ti, Señor. Con cuánta razón dice el himnologista: todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Que esa sea nuestra resolución en esta noche, Señor. Conscientes de lo que tú hiciste por nosotros, y quedando grabado en nuestro corazón, que nuestra vida sea una vida de consagración permanente a ti hasta que vengas por nosotros.
hasta que tú mismo con tu poder y gloria nos transformes. Y esto mortal se vista de inmortalidad, y esto corruptible se vista de incorrupción, y entonces también nosotros podamos exclamar: sorbida es la muerte en victoria. Gracias, gracias Señor Jesucristo. Esfuérzanos, ayúdanos a recordarlo siempre, Señor. Cada mañana, cada tarde, cada noche, cuando el enemigo aceche, cuando la tentación amenace, cuando nos sintamos, Señor, que estamos por caer, oh Señor, que recordemos que tú subiste la cuesta del Calvario cargando una pesada cruz por amor a nosotros, Señor. Recuérdalo siempre. Oh Cristo, Cristo mi Señor, he aquí tu iglesia, he aquí los redimidos y lavados con tu sangre preciosa, Señor. Te rogamos que nos ayudes, te rogamos que nos asistas, Señor Jesucristo, y que seas propicio a cada uno de nosotros, Señor, para que te seamos fieles y leales todos los días de nuestra vida, Señor. Gloria sea a ti para siempre, Señor Jesucristo. Gloria sea a ti para siempre, Cordero de Dios. Alabado y bendecido seas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Cantemos, hermanos, antes de retirarnos. Abra su himnario en el canto 42. En el monte Calvario estaba una cruz. Recuérdalo siempre. Dicho de otra forma, el Señor Jesús dijo: en memoria de mí. El apóstol Pablo: acuérdate de Jesucristo. Y por tanto, después de cantar la primera estrofa y el coro, cantaremos la cuarta y última estrofa para decirle: yo seré siempre fiel a mi Cristo Jesús. ¿Quiere usted ser fiel al Señor? Fiel hasta la muerte, hermanos. A su nombre, a su nombre. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema y dolor, y en ella murió mi bendito Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a mi Cristo Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y en un día feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria veré.
yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Señor Jesús, ese es nuestro anhelo, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar. Fieles a ti, Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las luchas, a pesar de los ataques del enemigo de nuestras almas. Fieles a ti, Señor. Por tanto, ayúdanos, asístenos, fortalécenos y revístenos con el poder de tu fuerza y de tu Santo Espíritu, Señor, para que cuando tú vengas por nosotros, nos halles haciendo así. He aquí tu iglesia, Señor. He aquí los redimidos y lavados con tu sangre preciosa. Guárdanos, guárdanos, guárdanos fieles a ti, Señor, hasta el día de tu venida. Gracias, Cristo, por tu presencia, por tu amor, por tu bendición y por tu palabra en esta noche. Ahora permítenos decir, como tu siervo el rey David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén. La paz de Dios. El Señor le bendiga. Nos vemos mañana, primero Dios.